Montelíbano es un municipio ubicado en la zona suroriental del departamento de Córdoba, con relieve montañoso principalmente en la parte occidental y suroriental, correspondientes a la serranía de San Jerónimo y Ayapel. Tiene como límites geográficos los municipios de Planeta Rica, Tierra Alta, Puerto Libertador, San José de Uré, La Apartada, Buenavista, Ituango y Cáceres. Por su lugar estratégico llegó a convertirse en escala obligada de los comerciantes que navegaban por las caudalosas aguas del río San Jorge, y debido a la gran cantidad de árboles de totumbo llegó a recibir el nombre de Puerto de los Totumbos. Fue fundado por Anastasio Sierra, un agricultor de Corozal quien, viendo la fertilidad de esta tierra, decidió quedarse en ella, levantando inicialmente 8 ranchos, caserío que denominaron Muchajagua. La fundación de Montelíbano se da precisamente cuando Rodolfo Tafur llega a Uré. La verdad es que nadie conocía si estas tierras eran o no ajenas. Entonces Anastasio Sierra llega a medir las tierras de los panizas y entonces se encuentra con Anastasio Sierra, que le sirve de cadenero. Entonces ahí es cuando Anastasio se entera que aquellas tierras eran ajenas. Y a pesar de que tenía una cantidad de niños ya, no le pareció bueno que estuvieran ahí. Entonces le dijo a Rodolfo Tafur: Rodolfo, te agradezco que me muestres unas tierras donde no tenga yo problemas en ninguna clase para labrarme un futuro mejor. Y arrimaron al puerto de los Totumbos. Allí hicieron una pequeña ramada, pasaron la noche y posteriormente se procedió a la tala de las montañas y a la recolección de raicilla y esas cosas que eran los que más había acá para poder solventar la canasta familiar en su principio. Este poblado fue creciendo rápidamente, pues la fructífera tierra era pródiga en la producción de maíz, arroz, yuca, ñame, melón, pepino, auyama, plátano, ciruela, aguacate y caña de azúcar, entre otros. Lo que se constituyó en el principal atractivo para que cordobeses, bolivarenses, sucreños y sirio-lebaneses decidieran ocupar aquel terruño. Entre esos primeros extranjeros llegaron Eduardo de Marchena y Subiría, Nicolás Tafur, Salomón Nader, Salomón Vitar y Francisco Misray, quienes sin saberlo estaban dando origen al ente que el 22 de noviembre de 1960, después de segregarse del municipio de Ayapel, del cual era corregimiento, fue elevado a la categoría de municipio por la ordenanza 26 presentada por el diputado Abel Morales Pupo. Es válido aclarar que no se creó el municipio Puerto de los Totumbos, sino el de Montelíbano, pues el señor Salomón Vitar, haciendo honor a su tierra natal, puso a la entrada de su tienda el nombre Montelíbano, que se popularizó entre aquellos viajeros que arribaban al territorio. En el 1912, Salomón Vitar procede a cambiarle el nombre de Muchajagua por el de Montelíbano, en honor a los montes del Líbano de su tierra natal. Es así como esta comunidad empieza a crecer, y desde 1988, año en el cual se implementó en nuestro país la elección popular de alcaldes, Montelíbano ha tenido hasta hoy los siguientes alcaldes en su orden: Moisés Ramón Nader Restrepo, elegido en 3 periodos diferentes; Ancísar Flores, Jesús Eduardo Vélez Serpa, Felipe Bula Gutiérrez, Juan Carlos Marchena Otero, Mariano Cura de Moya, Edinson Rangel Aguas y actualmente Gabriel Alberto Calle de Moya. Como 20 y pico días. Cada uno de estos alcaldes ha aportado de sí para el auge y el desarrollo de nuestras zonas urbana y rural, por lo que hoy podemos recorrer y deleitarnos en Montelíbano, visitando cada uno de sus barrios y recorriendo tierra adentro: Pica Pica, San Francisco del Rayo, El Palmar, Puerto Ánchica, Puerto Nuevo, Los Córdobas y El Anclar, nuestros agradables y fecundos corregimientos. Navegar por el acaudalado río San Jorge, que naciendo en el nudo de Paramillo, corre presuroso a lo largo de 368 kilómetros, avenida fluvial desde la cual se podían apreciar aves y reptiles de diferentes especies, entre ellas tortugas, saltarroyos, nutrias, manatíes, ponches, venados, tapires, guacharacas, manaos, guaguas, saínos, ñeques, puercoespín, pavas con gona, pato real, pato yuyo, gonzalos, chauchaus, cotorras, cocineras, guacamayas, loros, tilinguillos, entre otros. Y nos vemos obligados a decir que se veían, porque la mano inclemente del hombre ha ido acabando con muchas de estas especies, sin cuidar siquiera del que más nos gusta, del que preferimos comer los montelibaneses, el bocachico, ese delicioso pescado que decidimos llamar nuestro plato típico. Sí, así lo concluimos. No hay nada mejor para nosotros que ver en nuestra mesa un bocachico frito con yuca. Nosotros vinimos aquí por la pesca, pescando. No, la pesca aquí
era muy buena porque había mucho pescado, bocachico, bagre, todo eso había cantidad. Y nosotros de ahí los manteníamos, nosotros el arte de nosotros era pescar. Y había también cosecheros que había cosechando, pero no era esa cantidad que hay hoy. Entonces nosotros también seguimos pescando y ya había mucho bagre y pescado. La pesca disminuyó porque hubo mucho fraude también en la gente cuando ya entraron los carros a comprar. Entonces entonces los Johnson llegaban para arriba y traían bastante bocachico, bagre y todo. Y entonces había bastante pérdida, porque a veces no se acababa el hielo y tenían que botarlo. Y eso una parte también acabó de... Y después ya vino entonces ya otra manera de pescar. Entonces ya vino chinchorra, vino trasmayo, vino de todo y ahí a poco se fue acabando. Sus primeras noches se iluminaban, como es propio de nuestros pueblos, con lámparas y mechones que, como inquietos luceritos, adornaban las puertas de los ranchos, hasta que en 1943 Jesús Palacio y Alfredo Sierra trajeron la primera planta eléctrica al territorio. No es casual el progreso de Montelíbano. Hemos contado con un valiosísimo recurso humano que ha ido aportando sus conocimientos, dones, talentos, habilidades, su sensibilidad y hospitalidad para mostrar al mundo lo que hoy somos y tenemos. Ya llevo 32 años. Yo llegué a Montelíbano, pues comencé a entrenar boxeadores. Yo era boxeador y también los pelados que venían aquí a verme a mí, yo les explicaba cómo era el boxeo. Casi la mayoría de los boxeadores que han participado en campeonatos han sido aficionados. Los he hecho yo aquí, y he hecho muchos cursos de boxeo. He hecho a Jaime Tyson Rangel, primer boxeador de la área de Montelíbano, de la área del San Jorge, peleó un título mundial en Atlanta City. Mire, el boxeador de Montelíbano lo caracteriza es su pegada, sus condiciones físicas y la alimentación, que es el pescado y el plátano. Tengo 50 años de estar aquí en Montelíbano. Soy de Palmira Valle. Me encantan mucho los porros, el vallenato, la pollera colorada. Me gusta bailar mucho, porque yo me divierto mucho en mis bailes. Cuando hacen los festivales son 8 días. Y comienzo desde el primer día bailando. Los 8 días sin descansar una pieza, bailando cumbia, bailando bambuco, lo que me toque. Rancheras, baladas, de todo sé. Porque yo comencé a bailar con la ropita sencilla. Y me iba para los bailes, que me volví famosa. Ahí me pusieron la bailarina en Montelíbano. Hemos contado con personajes como José Miguel Santos Flores, quien desde su llegada se preocupó por el arreglo de las calles, especialmente de la Avenida del Puerto, que hoy lleva su nombre, por la construcción de un centro de salud y por organizarnos con la nomenclatura de las edificaciones. Luis Cardona, quien mostró a estas tierras el primer automóvil en 1950. ¿Y qué decir de aquellos que nos conectaron con las tecnologías de aquel momento, como el señor Nelson Anaya, pionero del teléfono y el telégrafo en 1945? ¿Cómo olvidarnos de Héctor Builes, quien revolucionó el joven municipio en 1962, ubicando en el barrio La Lucha, Ondas del San Jorge, nuestra primera emisora de radiodifusión, abriendo así paso a otras estaciones radiales, como Ecos del San Jorge, La Voz del Níquel y otras, hasta llegar a contar hoy con la 105 FM y La Piragua, de excelente cobertura y programación. Pero Colombia avanzaba en la tecnología y Montelíbano no podía ser la excepción, por lo cual en 1994 nos sorprende gratamente InterTV Limitada, la televisión por cable que nos ofreció acceso a múltiples canales, nacionales e internacionales, y nos permitió descansar de las continuas molestias que teníamos con la antenita encima del techo. Por otro lado, tenemos que reconocer que en el Montelíbano actual es de gran importancia la actividad comercial. En primer lugar, con la exportación de ferroníquel, representada por la empresa Cerro Matoso, también por la explotación de material de playa y la de bienes de consumo, esta última teniendo sus orígenes con reconocidos comerciantes de aquella época, como Rafael Uribe, Lassi de Estafur, Víctor Castrillón, Calixto Navarro, Alfonso Socha, José Manuel Tafur, Eustorgio García, Jairo y Darío Calle, los hermanos Acevedo, Diógenes Oviedo, Honorio Cuello, Marcos y Gabriel Marchena, Cupertino Villarraga, Pedro Montes, Víctor Márquez e Israel Díaz.
la parte del puerto del San Jorge, había un puerto que se llamaba de Cucho Palacio. Ese puerto tenía un auge trepidante, porque por allí era donde salía y entraba todo pasajero, toda la gente salía y entraba, y el comercio se movía ahí inmensamente. Éramos entonces la despensa de Magangué y parte de Antioquia, que entraban por aquí, por el caño o río La Mojana, que ahorita están organizando eso, como que lo van a ampliar. Así las cosas, en el próspero municipio no podía descuidarse el aspecto cultural, que a pesar de originarse con algunos extranjeros, tenía acento costeño, esa cultura maravillosa que nos da identidad, por lo cual en 1927 se realizaron las primeras fiestas de toros, las cuales hasta 1960 se hicieron en corralejas cuadradas, aprovechando también la riqueza. Montelíbano, en el departamento de Córdoba, es la capital del Alto San Jorge y es uno de los centros culturales, económicos y comerciales más importantes de esta región. Bienvenidos. El municipio de Montelíbano está al sur del departamento de Córdoba. Los sitios de interés en Montelíbano, pues tenemos el Parque del Pindo, que es un resguardo geológico, el Parque Ecológico de Montelíbano, de Cerro Matoso. También tenemos otros sitios turísticos, como es la Quebrada de Mochajagua. El mismo río es un sitio ecológico. Aquí tienen el puerto fluvial Los Totumos y aunque actualmente no tiene mucha actividad, es uno de los sitios históricos más importantes. En los años 50 transitaban mercancías para Barranquilla y Magangué. El parque tiene 70 hectáreas en donde el 98% están dedicadas a la conservación. Aquí tenemos representación de bosques nativos. Este tema lo sacamos nosotros, la